Ya está aguardando María Alejandra Juárez, directora en Centro de Rescate, Rehabilitación y Conservación de Primates Argentinos. Además, ella es representante en Argentina de Proyecto Gran Simio. Hoy, Alejandra Juárez inaugura su columna, que va a tener una columna semanal aquí en El Rugido Hace Historia, y ella nos va a hablar desde la cumbre, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches, Adriana, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Alejandra, para inaugurar la columna, ¿qué te parece si nos comentás qué es el Proyecto Carayá? Dale. Bueno, a ver, el Proyecto Carayá se inició hace más de 20 años, cubriendo una necesidad que había en ese momento en Córdoba, ¿no? Porque, bueno, después se extendió todo el país. Sí. Pero resulta de que, bueno, veíamos que, como yo estaba trabajando en el zoológico desde el año 85, en ese momento, llegaban muchos carayá que la gente donaba, que lo habían tenido como mascota y bueno, no duraban más de 2 meses que se morían. Lamentablemente en ese momento había poca información, solo lo que sabíamos era que era considerado el mono carayá o mono aullador a nivel mundial de mantenimiento difícil. Esto es, que no sobrevivirían exitosamente en zoológicos, ni por supuesto que tampoco había un éxito reproductivo. Claro. Bueno, cuando nos vinimos al campo, a las montañas, la fundación, una fundación de Buenos Aires, sí. Fundación Vida Silvestre, recibe el llamado desde Carlos Paz de que había una mona suelta, una mona carayá suelta en Carlos Paz, sí. Y ellos nos ubican a nosotros y le dicen, bueno, que me la traigan a mi lugar, que todavía no era un centro, y esa fue Bubú, que fue la primera hembra que llegó a nuestro centro y que murió el año pasado, bueno, ya de muy viejita, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y así fue como empezaron a llegar monos y estaba el tema de cómo hacerlos sobrevivir. Claro. Eran animales que habían sido sacados del medio ambiente, la gente los tenía como mascota en su casa y cuando ya no los quería tener más, cuando se cansaban, se los sacaban de encima. Sí. Y bueno, Bubú fue la primera hembra que vivió libre en nuestro lugar, Sí, sí. y así fue como se armó el primer grupo con Bubú, un grupo bastante numeroso, que es el grupo 1, que es el primero que uno ve cuando llega al centro, Sí. y con muchas reproducciones, incluso Bubú tiene ya bisnietos dentro del centro, ¿no? Mira qué lindo. Bueno, la cuestión de que el tema del mono carayá es un tema bastante complicado en nuestro país, se lo considera como el mamífero más comercializado ilegalmente en la Argentina. Si bien hay tráfico de aves o de otros animalitos como reptiles, pero dentro de los mamíferos el carayá es el mono más comercializado ilegalmente en nuestro país. Claro. Ellos viven en grupos, Sí. en grupos muy bien organizados en las zonas de montes y bosques, de área de Chaco, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe, y hasta hace unos años atrás vivían en Misiones, solo que en Misiones las poblaciones fueron diezmadas por la fiebre amarilla, que los afectó muchísimo, al igual que a los humanos, ¿no? Sí, no sí. es que contagien la fiebre amarilla, sino que se enfermaron y murieron. Mira. Bueno, y estos monitos que pasan en la zona de Chaco principalmente, cuando vamos llegando al límite con Santa Fe, los venden en rutas y en comercios, pero para poder vender esos bebés, que son los que se utilizan para la comercialización, matan a las madres. ¿Por qué? Porque estos bebitos van, primeramente, cuando nacen, en la zona ventral, o sea, los llevan en la panza, digamos, agarradito de los pelitos de la mamá, Sí, sí. y prendido del pezón incluso de la mamá. Después, cuando son un poquito más grandes, van en la zona dorsal, o sea, en la espalda, y ahí es cuando, se ubican estos grupos, matan a una mamá y le sacan el bebito. Generalmente esos bebés tampoco viven, porque muchas veces caen de los árboles y se matan al caer. En algunos casos se les quiebran los dedos para poder arrancarlos del lado de la madre, porque están tan pegaditos de los pelos. Sí, sí. Y bueno, se hacen unos acopios de todos estos bebitos que tienen las mismas necesidades que un bebé humano, y los venden y los ofrecen en ruta. La gente los compra, los lleva a su casa. ¿Y qué pasa? Muchos los tienen como una mascota más, como un perrito, como un gatito, y bueno, en esos casos, si los tienen como una mascota más, se mueren, porque, te digo, tienen los mismos requerimientos que un bebé humano. Claro. Y bueno, se crían, muchos son muy humanizados, pero cuando llegan a grandes,
o se convierten en peligrosos o son insostenibles en una casa y generalmente los terminan donando a los zoológicos, que es donde te digo que mueren. Claro. Duran poco tiempo. Bueno, nuestro centro se creó justamente para dar solución a ese tema, que era en Córdoba, porque había muchos, pero aunque en Córdoba hoy está bastante limitado, será un poco por la difusión que hicimos, en todo el país, en Buenos Aires principalmente, en Santa Fe hay muchísimos monos carayá en condición de cautiverio. Pero, y en Córdoba, para la gente que quiera visitar la reserva, tiene... ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, yo tuve el placer... La gente que quiere visitar, estamos a 11 kilómetros de localidad de La Cumbre. Ajá. La Cumbre está más o menos a 100 kilómetros de Córdoba. Claro. Y por la montaña 11 kilómetros, un camino donde no llegan los o sea, donde no hay medios públicos, ¿no? Claro. Se puede ir en remis o, bueno, en autos privados. Y si van en autos, tienen que agarrar como para la estancia El Rosario, seguir de largo y después, en lugar de ir para el dique San Jerónimo, agarran a la derecha para la reserva. Claro, incluso hay algunos carteles que dice sigue el mono. Claro, sí. Algunos le dicen el camino al mono. Las visitas son guiadas, no se visitan todos los grupos porque los monos viven sueltos. Una vez que han llegado a nuestro centro, son sociabilizados, rehabilitados, viven libres en grupos. Sí. Y solamente está habilitado al público 3 grupos. Claro. Y la gente, bueno, tiene que ir con un guía sí o sí porque si no es a veces difícil de verlos en los árboles, ¿no? Claro, además se tienen que asegurar que nadie los toque, se acerque. Sí. Más que nada cuidándolos a los monos y cuidándolos a la gente también, porque por ahí, pero generalmente no tenemos, gracias a Dios, ese tipo de problemas porque el guía les explica muchísimo antes de entrar a los sectores de donde viven los monos y bueno, dentro de todo está bastante controlado el tema ese. Lo que sí te quería contar que mucha gente, y lo traigo a colación ahora porque nos han pedido de recibir un monito. Sí. No voy a decir de dónde viene, pero hay mucha gente que no solamente quiere tener un mono y lo tiene como mono, sino que también cometen el grave error de castrarlo, ¿sí? Nos ha tocado recibir animales carayá castrados. Por supuesto que el veterinario que lo hace es tan criminal como la persona que lo hace también de castrarlo. Es un animal silvestre, está prohibido por ley castrarlos, y es un animal que nunca más va a poder ser rehabilitado. A ver, nunca más va a tener la posibilidad de volver al medio, nunca más va a tener la posibilidad de vivir con otros monos ni menos sueltos, porque no tiene el mismo desarrollo. Claro. Y hay gente que realmente, incluso algunas organizaciones que figuran como rescatistas, cometen el mismo error, o sea, para copiar monos así en casa de familia, porque a ver, los rescates, ¿qué es un rescate? Cuando vos, nosotros, ¿cómo nos llegan los monos? Aparte de que hay veces que la gente misma lo entrega voluntariamente, normalmente son dictámenes judiciales, o sea, la justicia le sacó el mono a alguna persona o patrulla ambiental aquí en Córdoba, y van a nuestro centro, ¿verdad? Pero si yo saco un mono, hago un rescate de un mono y lo llevo a otra casa de familia, como familias que son sustitutas, eso no es un rescate. No puedes sacarle el mono a una gente que lo tenga, que a lo mejor, aunque no corresponda, el mono está bien, claro, y lo llevas a otro lado. Bueno, te digo que se dan muchos estos casos y lo quiero difundir para que no se haga más eso. No. Y cuando se sepa que hay algún veterinario que lo hace, lo denuncien, porque no puedes castrar a un animal. Hemos tenido casos y sufren muchísimo, ellos mismos sufren mucho. Entonces no es como, las castraciones de perros y gatos se da por una situación muy especial, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo, pero lamentablemente hay que hacerlo. Nosotros también tenemos un refugio de perros y tenemos que hacerlo porque si no sería insostenible, es insostenible. Pero en el caso de animales silvestres, como un caraya, que es familiar directo nuestro, ¿cómo es posible que uno pueda ser tan mala persona y castrarlo realmente? Porque lo arruinas para toda la vida queda arruinado. Totalmente. Además, cuando estuve en la reserva, tuve la suerte y el placer de estar hace más o menos un mes y medio, el guía nos explicaba que la reserva no es el destino final. Nosotros tenemos un proyecto que espero que lo concretemos ya este año o el año que viene, que debemos hacerlo ya, que es volver los carayá a su medio ambiente. Lo que pasa es que no es tan fácil. Nosotros habíamos designado la zona de Misiones porque en Misiones ya no hay más carayá. Pero ¿qué pasa? Recordemos que estos monos han estado humanizados, han vivido con humanos. Si bien están sanos, pero posiblemente puedan llevar enfermedades a las poblaciones silvestres que están totalmente alejadas de los humanos,
como ser el herpes humano se le transmite, vos, no sé si vos habrás visto que en nuestro centro, en la zona donde están los animales que recién ingresan, entran con barbijos. Sí. Y nos preguntan si es para no contagiarnos nosotros. No, al contrario, para no contagiarlos a ellos, porque nuestros herpes, el herpes común nuestro, ellos lo adquieren rápidamente y si bien en el caso nuestro a veces no pasa más de algún tipo de como granos en la cara o algún tipo de manifestación en la piel, claro. En el caso de ellos los mata directamente, si no los agarramos a tiempo los mata, y a veces muy rápido. Sí. Entonces, bueno, este tipo de enfermedades pueden llevarlos a las poblaciones silvestres y haríamos más daño. Claro. ¿No? ¿Verdad? Entonces, en cambio, en un lugar donde ya no quedan carayas, donde habría que repoblar, no sería tan problemático el tema. Claro, y bueno, y nuestro tercer paso, o el paso final, porque si no el proyecto ya no es completo, estaríamos haciendo un acopio de monos solamente, es justamente volverlos al medio ambiente. Lo que sucede es que no es tan fácil, porque yo creo que en esto hay que ser muy responsable, de que, bueno, podés ir y liberarlos. Ellos tienen que hacer un proceso de adaptación en el medio ambiente, un control y un seguimiento, porque si no tampoco tendría sentido, o no podríamos saber los resultados de toda esta rehabilitación si no se hace un seguimiento posterior, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente que nuestro proyecto no va a estar completo hasta que no demos el primer paso de empezar a devolver al medio ambiente los carayas que, bueno, si bien a lo mejor no son los propios que se hemos sacado, pero sí los hijos, los nietos, volviendo el pool genético o los genes de esos carayas que fueron sacados en su momento, ¿verdad? Claro que sí. Y además, cuando estuve hace un mes y medio, es una organización espectacular, que hay 10 grupos, ¿verdad? Liberados, sí, o sea, sueltos. Sí, más, sí. Un poquito más, son 13. Ah, 13. 13. Sí, más tarde las zonas la zona de adaptación, donde llegan. El proyecto en sí, a ver, es totalmente genuino. Sí. Pero te digo, tenemos muchísimas necesidades, pero muchísimas, desde cartones, trapos, hasta dinero, comida, o sea, realmente para nosotros es muy difícil continuarlo, o sea, lo hacemos porque realmente tenemos una pasión. Es un proyecto serio, es un proyecto muy serio, distinto a otras actividades que por allí se hacen de supuestos rescates de carayá o de monos que lo vamos a repudiar siempre, porque hay muchas organizaciones que se dedican a hacer famosos rescates, y en realidad no son rescates, sino se utilizan estas cosas para otros fines. Y es el único centro que, o sea, lo digo lamentablemente, si bien es un orgullo, pero lamentablemente que hay en la Argentina de rescate y rehabilitación de primates, porque no solamente están los carayas, sino también los monos capuchinos o caí, que son de la zona de Salta, de la zona de Misiones. Sí. Que nuestros capuchinos son venidos del último laboratorio biomédico que existía en Argentina. Sí. En donde, bueno, habían dejado de experimentar, y estos son los hijos, los descendientes que viven también libres en nuestro centro. Hay algunos otros capuchinos que han venido de casa de familia y que, digamos, no viven libres, están en jaulas, en grupos, pero son animales tan humanizados, que nos cuesta muchísimo poder liberarlos, porque si bien el carayá para nosotros nos ha sido más fácil rehabilitarlos, también que han pasado muchos años, y una vez que está rehabilitado no tiene contacto con el ser humano, el capuchino, por el contrario, los que hemos intentado rehabilitar y liberar, no de estos de laboratorio que tengo que viven libres y no han tenido contacto nunca con los humanos, ese contacto de humanizarlos. Sí. Pero los otros capuchinos que han sido humanizados, si los intentamos liberar, automáticamente atacan a la gente. Ah, mira. Creo que es un proceso que llevará su tiempo. A lo mejor nosotros tenemos hace pocos años capuchinos, ¿no? Claro. No está tan comercializado en nuestro país como el carayá, pero hay bastantes. Sí. Y bueno, nos llevará más años a averiguar cómo se hace para poder lograr una rehabilitación de capuchinos. Claro. Pero te digo que son más problemáticos incluso con nosotros mismos, porque sí atacan. Una vez que los humanizados, si están sueltos, atacan. Claro, sí, yo lo estuve también con los capuchinos y me encantó una mamá que iba con su bebé, pedía un plátano. Pero vos fíjate que si te acercas mucho se va. Claro, no te permite que lo toques, a lo mejor. El guía continuamente nos ponía límites. Sí, porque incluso te muerden. Esos te muerden, pero esos, digamos, hacen su vida. Claro, pero son los otros, ¿no? Que mira, nosotros tenemos a Martín, que fue el primer capuchino que llegó. Sí. Llegó de muy bebé y lo criamos así como criamos a todos los bebitos nosotros, pero él andaba mucho con los carayás. Claro. Y
cuando se le iba a dar de comer a los carayas de los grupos que viven en la zona más lejana, Sí. siempre Martín iba con Juan, ¿no? Claro. Acompañaba y jugaba con todos los carayas, tenía sus amiguitos carayas. Lamentablemente una hembra de caraya lo mordió Ah, y lo castró. O sea, fue una castración natural, ¿no? sí, sí. Lo atacó en la zona genital y bueno, hubo que hacerle muchas operaciones. Martín creo que pasó por 6 operaciones. Sí. Y hoy Martín, si se llega a escapar, nos ha pasado que ha habido turistas y he tenido que pedir que se vayan, porque Martín se te para en el auto y te asusta realmente, y puede Claro. llegar a morder. O sea, hoy por supuesto que vive en cautiverio Martín, pero Sí, lo sí. que te quiero decir es que el capuchín, y eso que Martín no fue criado tan humanizado, Sí, sí. pero el capuchino tiene ese problema, ¿no? De que Mira. no tienen ningún tipo de miedo hacia el ser humano, ni respeto tampoco. A distinto del caraya, que se su vida, una vez que está rehabilitado y está suelto, por más que haya vivido en una casa de familia, pero una vez que ha sido rehabilitado, ya tiene su propia familia, no, los humanos le son totalmente indiferentes. El capuchino no, el capuchino es como que sigue queriendo el contacto y bueno, y es más peligroso, el capuchino siempre es mucho más peligroso. Aparte, a ver, todo animal herbívoro, como es en el caso de los carayá, en el caso de los, te hablo de otros animales como los orangután, son animales más tranquilos. El capuchino no olvidemos que es un omnívoro, entonces tienen otro tipo de vida, otro tipo de actividad y otro tipo de inteligencia, Claro. ¿no? Que hace que, bueno, que sea totalmente distinto. Sí, sí. Y cuando estuve, había un grupo de carayás, no sé el número, porque están todos numerados los distintos Sí. grupos, que habían adoptado un gato. Ah, ese es el grupo 2, es el grupo 2. ¡Qué lindo! Realmente era así, el grupo 2, se vino un gatito de un vecino y quedó con los carayas y duerme con los carayas. Sí, Y, sí, comen aunque uno no crea, juntos. come, todo lo que comen los carayas lo come él, es algo increíble, y le permiten estar junto con, en las horas que se realiza la comida grupal o que se realizan las actividades grupales, el gato está con ellos, sí, pero el grupo 2. Sí, y se mimetiza además. Sí, 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 sí. Y los animales son increíbles. Claro. Realmente los animales son increíbles, más el caraya. El caraya es un animal precioso, un animal muy especial y un animal que debe vivir en el medio ambiente, no tenerlo como mascota. Qué lindo. Tenés un mensaje de Gabriel Santos, dice: saludos a Alejandra desde Mendoza y le dejamos un abrazo fuerte y la felicitamos por su tarea con los simios mayores. Gracias, Gabriel. Con Gabriel siempre estamos en contacto por el tema de los chimpancés principalmente. Ajá. Y bueno, vamos a ver cómo logramos otorgarle derechos a estos simios superiores Sí, que están tan emparentados con nosotros, ¿no? O sea, en todo el país hay distintos grupos, está el grupo de Entre Ríos, hay grupos en Buenos Aires, Sí, y es sí. como que ha habido una especie de unión entre todos los grupos, claro. como para, bueno, porque especialmente en aquellos lugares donde hay chimpancés, como en el caso de Mendoza que tienen 3, Sí, sí. Entre Ríos que tienen 1, en Monte, en el caso de Santiago del Estero, también con la gente de Santiago estamos muy relacionados. Ujú. Bueno, no ni hablemos de Toti, ¿no? Claro, no. Si querés, dejamos a Toti para el jueves que viene. Dale, ¿Eh? dale. Sí, 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 sí. Toti. Bueno, Alejandra, realmente un gusto, muchas gracias y bueno, te llamamos el jueves que viene. Ok, muchas gracias por este espacio. Un besito. Gracias. Chau, Chau, chau. chau. Ha sido María Alejandra Juárez con su columna desde la cumbre, Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Tenemos ya está aguardando María Alejandra Juárez, directora en Centro de Rescate, Rehabilitación y Conservación de Primates Argentinos. Además, ella es representante en Argentina de Proyecto Gran Simio. Hoy, Alejandra Juárez inaugura su columna
que va a tener una columna semanal aquí en El Rugido Hace Historia, y ella nos va a hablar desde la cumbre, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina. Buenas noches, Alejandra. Hola, buenas noches, Adriana, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Bueno, Alejandra, para inaugurar la columna, ¿qué te parece si nos comentás qué es el proyecto Carayá? Dale. Bueno, a ver, el proyecto Carayá se inició hace más de 20 años, cubriendo una necesidad que había en ese momento en Córdoba, ¿no? Porque, bueno, después se extendió todo el país. Sí. Pero resulta de que, bueno, veíamos que, como yo estaba trabajando en el zoológico desde el año 85, en ese momento, llegaban muchos carayá que la gente donaba, claro, que lo habían tenido como mascota y, bueno, no duraban más de 2 meses que se morían. Sí. Lamentablemente en ese momento había poca información, solo lo que sabíamos era que era considerado el mono carayá o mono aullador a nivel mundial de mantenimiento difícil. Esto es, que no sobrevivían exitosamente en zoológicos, ni que, por supuesto que tampoco había un éxito reproductivo. Claro. Bueno, cuando nos vinimos al campo, a las montañas, una fundación de Buenos Aires, sí, Fundación Vida Silvestre, recibe el llamado desde Carlos Paz de que había una mona carayá suelta en Carlos Paz, sí, y ellos nos ubican a nosotros y le dicen, bueno, que me lo traigan a mi lugar, que todavía no era un centro, y esa fue Bubú, que fue la primera hembra que llegó a nuestro centro, que murió el año pasado, bueno, ya de muy viejita, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y así fue como empezaron a llegar monos, y estaba el tema de cómo hacerlos sobrevivir. Claro. Eran animales que habían sido sacados del medio ambiente, la gente los tenía como mascota en su casa, y cuando ya no los quería tener más, cuando se cansaban, se los sacaban de encima. Sí. Y bueno, Bubú fue la primera hembra que vivió libre en nuestro lugar, sí, sí, y así fue como se armó el primer grupo con Bubú, un grupo bastante numeroso, que es el grupo 1, que es el primero que uno ve cuando llega al centro. Sí. Y con muchas reproducciones, incluso Bubú tiene ya bisnietos dentro del centro, ¿no? Mira qué lindo. Bueno, la cuestión de que el tema del mono carayá es un tema bastante complicado en nuestro país, se lo considera como el mamífero más comercializado ilegalmente en la Argentina. Si bien hay tráfico de aves o de otros animalitos como reptiles, pero dentro de los mamíferos el carayá es el mono más comercializado ilegalmente en nuestro país. Claro. Ellos viven en grupos, sí, en grupos muy bien organizados en las zonas de montes y bosques, de área de Chaco, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe, y hasta hace unos años atrás vivían en Misiones, solo que en Misiones las poblaciones fueron diezmadas por la fiebre amarilla, que los afectó muchísimo, al igual que a los humanos, ¿no? Sí, no sí, es que contagien la fiebre amarilla, sino que se enfermaron y murieron. Mira. Bueno, y estos monitos, ¿qué pasa? En la zona de Chaco principalmente, cuando vamos llegando al límite con Santa Fe, los venden en rutas y en comercios, pero para poder vender esos bebés, que son los que se utilizan para la comercialización, matan las madres. ¿Por qué? Porque estos bebitos van, primeramente, cuando nacen, en la zona ventral, o sea, los llevan en la panza, digamos, agarradito de los pelitos de la mamá, sí, sí, y prendido del pezón incluso de la mamá. Después, cuando son un poquito más grandes, van en la zona dorsal, o sea, en la espalda, y ahí es cuando, se ubican estos grupos, matan a una mamá y le sacan el bebito. Generalmente esos bebés tampoco viven, porque muchas veces caen de los árboles y se matan al caer. En algunos casos se les quiebran los dedos para poder arrancarlos del lado de la madre, porque están tan pegaditos de los pelos. Sí, sí. Y bueno, se hacen unos acopios de todos estos bebitos que tienen las mismas necesidades que un bebé humano, y los venden y los ofrecen en ruta. La gente los compra, los lleva a su casa. ¿Y qué pasa? Muchos los tienen como una mascota más, como un perrito, como un gatito, y bueno, en esos casos, si los tienen como una mascota más, se mueren, porque, te digo, tienen los mismos requerimientos que un bebé humano. Claro. ¿Sí? Y bueno, se crían, muchos son muy humanizados, pero cuando llegan a grandes, se convierten en peligrosos o son insostenibles en una casa, y generalmente los terminan donando a los zoológicos, que es donde te digo que mueren. Claro. Duran poco tiempo. Bueno, nuestro centro se creó justamente para dar solución a ese tema, que era en Córdoba, porque había muchos, pero aunque en Córdoba hoy está bastante limitado, será un poco por la difusión que hicimos,
en todo el país, en Buenos Aires principalmente, y en Santa Fe hay muchísimos monos carayá en condición de cautiverio. Pero, y en Córdoba, para la gente que quiera visitar la reserva, tiene... ¿Hola? Sí, te escucho. Sí, yo tuve el placer... La gente que quiere visitar, estamos a 11 kilómetros de localidad de La Cumbre. Ajá. La Cumbre está más o menos a 100 kilómetros de Córdoba. Claro. Y por las montañas 11 kilómetros, un camino donde no llegan los o sea, donde no hay un medio público, ¿no? Claro. Se puede ir en remis o, bueno, y autos privados. Y si van en autos, tienen que agarrar como para la estancia El Rosario, seguir de largo y después, en lugar de ir para el dique San Jerónimo, agarran a la derecha para la reserva. Claro, incluso hay algunos carteles que dice sigue el mono. Claro, sí. Algunos le dicen el camino al mono. Las visitas son guiadas. No se visitan todos los grupos porque los monos viven sueltos. Una vez que han llegado a nuestro centro, son sociabilizados, rehabilitados, viven libres en grupos. Sí. Y solamente está habilitado al público 3 grupos. Claro. Y la gente, bueno, tiene que ir con un guía sí o sí, porque si no a veces es difícil de verlos en los árboles, ¿no? Claro, además se tienen que asegurar que nadie los toque, se acerque. Sí. Más que nada cuidándolos a los monos y cuidándolos a la gente también, porque por ahí, pero generalmente no tenemos, gracias a Dios, ese tipo de problemas, porque el guía les explica muchísimo antes de entrar a los sectores donde viven los monos, y bueno, dentro de todo está bastante controlado el tema ese. Lo que sí te quería contar que mucha gente, y lo traigo a colación ahora porque nos han pedido de recibir un monito. Sí. No voy a decir de dónde viene, pero hay mucha gente que no solamente quiere tener un mono y lo tiene como mono, sino que también cometen el grave error de castrarlo, ¿sí? Nos ha tocado recibir animales carayá castrados. Por supuesto que el veterinario que lo hace es tan criminal como la persona que lo hace también de castrarlo. Es un animal silvestre, está prohibido por ley castrarlos, y es un animal que nunca más va a poder ser rehabilitado. A ver, nunca más va a tener la posibilidad de volver al medio, nunca más va a tener la posibilidad de vivir con otros monos y menos sueltos, porque no tiene el mismo desarrollo. Claro. Y hay gente que realmente, incluso algunas organizaciones que figuran como rescatistas, cometen el mismo error, o sea, para copiar monos así en casa de familia, porque, a ver, los rescates, ¿qué es un rescate? Cuando vos... nosotros, ¿cómo nos llegan los monos? Aparte de que hay veces que la gente misma lo entrega voluntariamente, normalmente son dictámenes judiciales, o sea, la justicia le sacó el mono a alguna persona o patrulla ambiental aquí en Córdoba, y van a nuestro centro, ¿verdad? Pero si yo saco un mono, hago un rescate de un mono y lo llevo a otra casa de familia, como familias que son sustitutas, eso no es un rescate. No puedes sacarle el mono a una gente que lo tenga, que a lo mejor, aunque no corresponda, el mono está bien, claro, y lo llevas a otro lado. Bueno, te digo que se dan muchos estos casos y lo quiero difundir para que no se haga más eso. No. Y cuando se sepa que hay algún veterinario que lo hace, lo denuncien, porque no puedes castrar un animal. Hemos tenido casos y sufren muchísimo, ellos mismos sufren mucho. Entonces no es como, las castraciones de perros y gatos se da por una situación muy especial, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo, pero lamentablemente hay que hacerlo. Nosotros también tenemos un refugio de perros y tenemos que hacerlo porque si no sería insostenible, es insostenible. Pero en el caso de animales silvestres, como un caraya, que es familiar directo nuestro, ¿cómo es posible que uno pueda ser tan mala persona y castrarlo realmente? Porque lo arruinas para toda la vida queda arruinado. Totalmente. Además, cuando estuve en la reserva, tuve la suerte y el placer de estar hace más o menos un mes y medio, el guía nos explicaba que la reserva no es el destino final. Nosotros tenemos un proyecto que espero que lo concretemos ya este año o el año que viene, que debemos hacerlo ya, que es volver los carayá a su medio ambiente. Lo que pasa es que no es tan fácil. Nosotros habíamos designado la zona de Misiones porque en Misiones ya no hay más carayá. Pero ¿qué pasa? Recordemos que estos monos han estado humanizados, han vivido con humanos. Si bien están sanos, pero posiblemente puedan llevar enfermedades a las poblaciones silvestres que están totalmente alejadas de los humanos, como ser el herpes. El herpes humano se le transmite, no sé si vos habrás visto que en nuestro centro, en la zona donde están los animales que recién ingresan, entran con barbijos. Sí. Y nos preguntan si es para no contagiarnos nosotros. No, al contrario, para no contagiarlos a ellos, porque nuestros herpes, el herpes común nuestro,
ellos lo adquieren rápidamente y si bien en el caso nuestro a veces no pasa más de algún tipo de como granos en la cara o algún tipo de manifestación en la piel, claro. En el caso de ellos los mata directamente, si no los agarramos a tiempo los mata, y a veces muy rápido. Sí. Entonces, bueno, este tipo de enfermedades pueden llevarlos a las poblaciones silvestres y haríamos más daño. Claro. ¿No? ¿Verdad? Entonces, en cambio, en un lugar donde ya no quedan carayas, donde habría que repoblar, no sería tan problemático el tema. Claro, y bueno, y nuestro tercer paso, o el paso final, es porque si no el proyecto ya no es completo, estaríamos haciendo un acopio de monos solamente, es justamente volvernos al medio ambiente. Lo que sucede es que no es tan fácil, porque yo creo que en esto hay que ser muy responsable, de que, bueno, podés ir y liberarlos. Ellos tienen que hacer un proceso de adaptación en el medio ambiente, un control y un seguimiento, porque si no tampoco tendría sentido, o no podríamos saber los resultados de toda esta rehabilitación si no se hace un seguimiento posterior, ¿verdad? Claro. Pero evidentemente que nuestro proyecto no va a estar completo hasta que no demos el primer paso de empezar a devolver al medio ambiente los carayas que, bueno, si bien a lo mejor no son los propios que se hemos sacado, pero sí los hijos, los nietos, volviendo el pool genético o los genes de esos carayas que fueron sacados en su momento, ¿verdad? Claro que sí. Y además, cuando estuve hace un mes y medio, es una organización espectacular, que hay 10 grupos, ¿verdad? Liberados, sí, o sea, sueltos. Sí, más, sí. Un poquito más, son 13. Ah, 13. 13. Sí, y más tarde las zonas de adaptación, donde llegan. El proyecto en sí, a ver, es totalmente genuino. Sí. Pero te digo, tenemos muchísimas necesidades, pero muchísimas, desde cartones, trapos, hasta dinero, comida, o sea, realmente para nosotros es muy difícil continuarlo, o sea, lo hacemos porque realmente tenemos una pasión, es un proyecto serio, es un proyecto muy serio, distinto a otras actividades que por allí se hacen, de supuestos rescates de carayá o de monos que lo vamos a repudiar siempre, porque hay muchas organizaciones que se dedican a hacer famosos rescates y en realidad no son rescates, sino se utilizan estas cosas para otros fines. Y es el único centro que, o sea, lo digo lamentablemente, si bien es un orgullo, pero lamentablemente que hay en la Argentina de rescate y rehabilitación de primates, porque no solamente están los carayas, sino también los monos capuchinos o caí, que son de la zona de Salta, de la zona de Misiones. Sí. Que nuestros capuchinos son venidos del último laboratorio biomédico que existía en Argentina. Sí. En donde, bueno, habían dejado de experimentar, y estos son los hijos, los descendientes que viven también libres en nuestro centro. Hay algunos otros capuchinos que han venido de casa de familia y que, digamos, no viven libres, están en jaulas, en grupos, pero son animales tan humanizados que nos cuesta muchísimo poder liberarlos, porque si bien el carayá para nosotros nos ha sido más fácil rehabilitarlos, también que han pasado muchos años, y una vez que está rehabilitado no tiene contacto con el ser humano, el capuchino, por el contrario, los que hemos intentado rehabilitar y liberar, no de estos de laboratorios que tengo que viven libres y no han tenido contacto nunca con los humanos, ese contacto de humanizarlos. Sí. Pero los otros capuchinos que han sido humanizados y los intentamos liberar, automáticamente atacan a la gente. Ah, mira. Creo que es un proceso que llevará su tiempo, a lo mejor no estamos nosotros tenemos hace pocos años capuchinos, ¿no? Claro. No está tan comercializado en nuestro país como el carayá, pero hay bastantes. Sí. Y bueno, nos llevará más años averiguar cómo se hace para poder lograr una rehabilitación de capuchinos. Claro. Pero te digo que son más problemáticos incluso con nosotros mismos, porque sí atacan. Una vez que los humanizados, si están sueltos, atacan. Claro, sí, yo lo estuve también con los capuchinos y me encantó una mamá que iba con su bebé, pedía un plátano. Pero vos fíjate que si te acercas mucho se va. Claro, no te permite que lo toques, a lo mejor. El guía continuamente nos ponía límites. Sí, porque incluso te muerden. Esos te muerden, pero esos, digamos, hacen su vida. Claro, pero son los otros, ¿no? Que mira, nosotros tenemos a Martín, que fue el primer capuchino que llegó. Sí. Llegó de muy bebé y lo criamos así como criamos a todos los bebitos nosotros, pero él andaba mucho con los carayás. Claro. Y cuando se le iba a dar de comer a los carayás de los grupos que viven en la zona más lejana, siempre Martín iba con Juan, ¿no? Claro. Acompañada, y jugaba con todos los carayás, tenía sus amiguitos carayás. Lamentablemente una hembra de carayá lo mordió y lo castró. Así que fue una castración natural, ¿no? Sí.
lo atacó en la zona genital y bueno, hubo que hacerle muchas operaciones. Martín creo que pasó por 6 operaciones. Sí. Y hoy Martín, si se llega a escapar, nos ha pasado que ha habido turistas y he tenido que pedir que se vayan, porque Martín se te para en el auto y te asusta realmente, y puede Claro. llegar a morder, o sea, hoy por supuesto que vive en cautiverio Martín, pero Sí, lo que sí. te quiero decir es que el capuchino, y eso que Martín no fue criado tan humanizado, Sí, sí. pero el capuchino tiene ese problema, ¿no? De que Mira. no tiene ningún tipo de miedo hacia el ser humano, ni respeto tampoco. A distinto del Caraya, que se subió, una vez que está rehabilitado y está suelto, por más que haya vivido en una casa de familia, pero una vez que ha sido rehabilitado, ya tiene su propia familia, no, los humanos le son totalmente indiferentes. El capuchino no, el capuchino es como que sigue queriendo el contacto y bueno, y es más peligroso, el capuchino siempre es mucho más peligroso. Aparte, a ver, todo animal herbívoro, como es en el caso de los carayá, en el caso de los, te hablo de otros animales como la orangután, son animales más tranquilos. El capuchino no olvidemos que es un omnívoro, entonces tienen otro tipo de vida, otro tipo de actividad y otro tipo de inteligencia, Claro. ¿no? Que hace que, bueno, que sea totalmente distinto. Sí, sí. Y cuando estuve, había un grupo de carayás, no sé el número, porque están todos numerados los distintos Sí. grupos, que habían adoptado un gato. Ah, ese es el grupo 2, es el grupo 2. ¡Qué lindo! Realmente era así, el grupo 2 se vino un gatito de un vecino y quedó con los carayas y duerme con los carayas. Sí, Y, sí, comen aunque uno no crea, juntos. come, todo lo que comen los carayas lo come él, es algo increíble y le permiten estar junto con, en las horas que se realiza la comida grupal o que se realizan las actividades grupales, el gato está con ellos, sí, pero el grupo 2. Sí, y se mimetiza además. Sí, 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 sí. Y los animales son increíbles. Claro. Realmente los animales son increíbles, más el caraya. El caraya es un animal precioso, un animal muy especial y un animal que debe vivir en el medio ambiente, no tenerlo como mascota. Qué lindo. Tenés un mensaje de Gabriel Santos, dice: saludos a Alejandra desde Mendoza y le dejamos un abrazo fuerte y la felicitamos por su tarea con los simios mayores. Gracias, Gabriel. Con Gabriel siempre estamos en contacto por el tema de los chimpancés principalmente. Ajá. Y bueno, vamos a ver cómo logramos otorgarle derechos a estos simios superiores. Sí. Que están tan emparentados con nosotros, ¿no? O sea, en todo el país hay distintos grupos, el grupo de Entre Ríos, hay grupos en Buenos Aires, Sí, y es sí. como que ha habido una especie de unión entre todos los grupos, Claro. como para, bueno, porque especialmente en aquellos lugares donde hay chimpancés, como en el caso de Mendoza que tienen 3, Sí, sí. Entre Ríos que tienen 1, en Monte y en el caso de Santiago del Estero, también con la gente de Santiago estamos muy relacionados. Ujú. Bueno, no, ni hablemos de Toti, ¿no? Claro, no. Si querés, dejamos a Toti para el jueves que viene. Dale. ¿Eh? Dale. Sí, 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 sí. Toti. Bueno, Alejandra, realmente un gusto, muchas gracias y bueno, te llamamos el jueves que viene. Ok, muchas gracias por este espacio. Un besito. Gracias. Chau, Chau, chau. chau. Ha sido María Alejandra Juárez con su columna desde la cumbre, Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Tenemos No, aquel es un actor. ¿Qué le sabe que es el macho líder? Se interrelacionan bien, ¿no? Con los perros. Está comiendo un morrón. Es tomate. Ah, el tomate. Tomate. Te voy a dar solamente porque vos sos mamá. Si no fueras mamá no te daría nada. Una para usted, muy bien. ¿Qué querés otra más para el bebé? Una porque tenés bebé. Ahí está, listo. No te lo puedo creer. Uy, se le cayó. No, y lo agarró el perro. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Toma, Ringo, este para ti. ¿Los ves? Sí. Sí.
¿Y acá tiene el bebé? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Un bebé? Sí, hay un bebé. ¿Dónde está el bebé? ¿Cómo? El que tiene el bebé. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Este de acá? Este pienso, sí. Este de la izquierda, creo. ¿Sí? Este tiene un bebé. ¿El que está en el córner al lado del gato? Ajá. Y ahí lo hace. Ah, sí, 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 sí. Uy, estornudo.